Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el check. Camilo, aquí está el check. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz. La historia vuelve a tomar formato de podcast en Radio Reloj, en esta ocasión para hablar de un hombre que fue el terror de los españoles durante la Guerra de Independencia. Tanto fue así que alguien tan asesino y sanguinario como el general Valeriano Weyler declaró en una ocasión: era el más peligroso de todos los jefes insurrectos cubanos. El genio militar, el titán de bronce, el de las 26 heridas en todo su cuerpo, Antonio Maceo y Grajales. Pero hoy venimos a desentrañar otras facetas de este héroe, quien, por demás y a tono con el tema del programa anterior, fue negro y aún así se ganó el respeto de todos en la manigua. Pero para conocer todos estos detalles, estamos una vez más con nuestro anfitrión, Ernesto Limia, que siempre la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por otra vez tener la oportunidad de compartir con ustedes. Profe, Martí expresó en una ocasión: Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo. O sea que no estamos hablando simplemente de un hombre que empuñaba el machete, sino que había algo más allá. Son suyos los micrófonos. Maceo, lo primero a decir, una precisión: no era el terror de los españoles. Era un hombre temido, pero no era el terror, porque era un hombre caballeroso y los españoles lo sabían. En la guerra siempre hay jefes que tienen un peso más reconocido, como militares, como estrategas, y ese peso Maceo lo fue ganando, ¿no? Entre el tiempo de guerra y tiempo de preparación de las nuevas contiendas fueron 30 años. Pero Maceo era un hombre extraordinariamente caballeroso, un hombre decente además, un hombre serio, de carácter, pero ni siquiera hablaba alto. Te puedo decir que tiene que ver también quizás con la naturaleza humana. Las personas que se saben fuertes no necesitan hacer alarde de ello, ¿no? Maceo es un hombre extraordinario desde que es muy joven, porque cuando se está organizando la revolución, cuando ya llega noticia a Santiago de Cuba de que está la revolución a punto de estallar, que se reúne la familia Maceo en torno al padre y la madre, al que designan jefe es Antonio Maceo, que apenas tenía 23 años, no al padre, pero imagínate tú, el carácter, la fuerza de carácter, el prestigio, la sabiduría natural de Antonio y el liderazgo familiar, que hasta el padre se le subordina. Al padre, además, no estamos hablando de un padre que es cualquier padre. Si la primera vez que llora Maceo, llora la muerte de su papá, que cae en combate. Un hombre que no lloraba. Lloró 2 veces. Lo reconoció él. Llora cuando muere su padre. Y llora en el pacto del San Juan. Es un hombre que empieza en la guerra y va ascendiendo desde el grado de sargento. Y ya en enero del 69 han transcurrido apenas casi 4 meses. Y ya es capitán del ejército Mambí. Te digo más. Cuando Balmaceda viene hacia Bayamo es capital de la República en armas. Ha sido tomada por la fuerza libertadora el 20 de octubre de 1868. Se hace un ayuntamiento gobernado por hombres negros y blancos, con ese carácter inclusivo de Césped. Y cuando viene Balmaceda, que se plantea la defensa en la zona que hoy es Río Cauto, ¿no? La defensa implica pasar el río Cauto. La única posición que se preserva, que los españoles no pueden franquear, es la de Antonio Maceo. Una batalla que pulverizaron al ejército Mambí
y fue lo que pasó, lo que trajo consigo el incendio de Bayamo. Y Antonio Maceo empieza a construir esa leyenda en que se va a convertir después al lado del general Máximo Gómez. Y a partir de la política inclusiva del presidente de la República, del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, llega al grado de coronel. Cuando llega el Pacto del Sanjón, Maceo es un líder ni siquiera oriental. Es un líder en Santiago de Cuba y Guantánamo, en la región que él manda, en la parte norte oriental. Maceo, el mando de tropa y las operaciones que abarca en ese instante van desde Guantánamo, desde una parte de Guantánamo hasta la parte norte, sí, hasta Holguín, hasta la frontera con Santiago de Cuba. Él está operando en toda esa zona. Están combatiendo y además es donde se están obteniendo las victorias. Cuando están pactando el Sanjón, acá en Camagüey, Maceo está destruyendo tropas españolas en las llanadas de Juan Mulato, en Mayarí Arriba, destruyendo varias de las unidades más importantes del ejército español. Llega el Pacto del Sanjón y eso es un golpe fuerte. Cuando Maceo se reúne con Martínez Campos en Baraguá, es que el nombre de Maceo, a partir de lo que ocurre en Baraguá, a partir de esa protesta de Baraguá que salva la honra, que salva la dignidad nacional, es que el nombre de Maceo se inscribe como liderazgo nacional, porque representa el anhelo frustrado de toda una nación que se está construyendo, que se empezó a construir en los campos de Cuba Libre. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sanjón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Sanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Maceo da la protesta de Baraguá, se recomienza la guerra y en abril se tiene que salir del país. Va a Jamaica. Los compañeros buscan como pretexto que salga a buscar armas y dinero a Jamaica. Y cuando llega a Jamaica lo que le dan son 7 chelines. Nadie los apoyó. El país estaba cansado. En la emigración no había dinero y la burguesía que estaba en el exterior no tenía la menor voluntad de apoyar. Entonces, Maceo al final, nada, no puede regresar. Lo que pasa es que todo lo que ha ocurrido en torno a la protesta de Baraguá, como en el orden simbólico, cruza la frontera y empieza a extenderse la leyenda. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Liña Díaz. Maceo, que no es un hombre universitario, sí es un hombre que lee, que estudia, que conoce, que aprende de teoría militar, ¿sí? que gana el respeto, ocupa cargos en Centroamérica, fue jefe del ejército en Honduras, se establece en Costa Rica. Ya él ha sufrido primero la guerra del 68, el desenlace trágico. Después viene en la Guerra Chiquita, lo marginan. En la Guerra Chiquita que dirige Calixto García, hay un grupo de jefes que están en el entorno de Calixto García, que racistas, y en ese instante cuando se está preparando la Guerra Chiquita, se plantea, si los españoles empiezan a decir que lo que van a hacer es una guerra de negros. Siempre en Cuba los españoles trataron de hacer un símil con lo que había ocurrido en la Revolución Haitiana, ¿no? Que levanta la insurrección enclava terminó demoliendo el país.
Y entonces ellos buscaban eso, apelaban a eso, y en medio del racismo que había, eso también generaba división política entre las fuerzas libertadoras. Y dentro del entorno de Calixto García se apela a esa matriz de opinión, y Calixto García comete el grave error de dejarse llevar por Pío Rosado, por el general Pío Rosado, Villa del Santiaguero, que murió en la Guerra Chiquita, vino a combatir, porque eran racistas, pero eran patriotas. Y no pone a Maceo como jefe de Oriente y no logra nada de Santiago. Los santiagueros no. Comete el error Calixto García de poner a un camagüeyano. Imagínate, los orientales no podían ver a los camagüeyanos porque le decían sanjoneros. Los orientales decían, nosotros no nos vamos a subordinar a un sanjonero. Maceo empieza a organizar, es decir, en Costa Rica el gobierno. Y es entonces, profe, cuando Maceo se une con Gómez y crean lo que conocemos en la historia como el plan Gómez-Maceo, que según ya usted me había comentado antes de comenzar el programa, se había concebido con determinados prejuicios, y es entonces donde entra Martí. Y es Martí quien se encarga de salvar esa historia cuando empieza a organizar la guerra de 1895 con dos cosas que son básicas. Una, creando un partido unitario, un partido que agrupe a todos los revolucionarios o a todos aquellos que quieren encabezar el ideal independentista, y como parte de esa estructura crea el Día de la Patria, que es que cada cual que forma parte de ese partido aporte un día de sus haberes como fondo para contribuir al financiamiento de la guerra. Ese Día de la Patria que existe hoy lo instituyó Martí. Y entonces tú entregabas un día a ver, si tú eras tabaquero y un día a ver era 20 centavos, entregabas 20 centavos, si eras el dueño de la tabaquería y el día de haber era 200 pesos, entregabas 200 pesos. Y Martí crea una manera diferente de encontrar financiamiento, que es que los patriotas y los revolucionarios empeñados en organizar la guerra aporten de su propio fondo el dinero con que se va a combatir. Ahora, Martí necesita de Gómez y Maceo. Martí necesita de Gómez y Maceo porque son los dos grandes generales, los dos grandes estrategas militares. Sin ellos no hay guerra. Tú tienes ya Martí tenía el partido, ya Martí tenía los fondos, Martí crea el periódico Patria, que es el órgano de la revolución, el órgano ideológico de la revolución, la tradición cultural de los revolucionarios cubanos, que viene de todo a lo largo de todo el siglo XIX, entraña que no son fascinerosos tiratiros, que son gente que luchan con basamentos políticos, ideológicos, culturales. Martí tiene todas las herramientas, pero le faltan los dos jefes del ejército de Mambí. Cuando va a Dominicana y habla con Gómez, Gómez consciente en asumir la jefatura del ejército de Mambí, y Martí poco después va a Costa Rica a conversar con Maceo. ¿Quién es el Maceo que va a conversar con el que va a conversar Martí? Bueno, el Maceo que va a conversar con Martí es un hombre ya maduro, es un hombre que ha estado en 1884 organizando la guerra con Martí, que ha estado en 1890 en Cuba intentando explorar el clima político, que lo tienen, los españoles lo expulsan porque se dan cuenta del liderazgo nacional que tiene, estuvo incluso en La Habana, pero un hombre de pensamiento, un hombre que ya ha estado dando conceptos a lo largo de todos estos años que forman parte del arsenal político de la revolución. Es el primero que dice que la mujer cubana tiene que ser la protagonista en la revolución. Le viene de muy cerca, es el hijo de la madre de la patria, de Mariana Grajales, pero es el primero que hace un llamado a la mujer cubana para que se incorpore a la revolución. Dice que va a jugar, que él está consciente que la mujer va a jugar un rol mucho más importante que los más denodados hijos, varones, por supuesto está hablando. Y el otro concepto que forma parte del arsenal político de la revolución es el del partido. Sí,
Maceo también, al igual que Martí, considera que la única manera de unir a los revolucionarios en función de derrotar a los españoles es con un partido unitario. Por tanto, hay una similitud de... Cuando Martí va a Costa Rica, hay un tercer basamento ideológico que ambos comparten, que es el antiimperialismo. Cuando Martí va a Costa Rica, ya Estados Unidos está decidido a lanzarse como potencia imperial. Y en 1892, que es cuando Martí va a Costa Rica, se están repartiendo China. Eso es lo que está en el debate y eso es lo que hablan Martí y Maceo en Costa Rica. Por eso es que Martí dice que la independencia de Cuba para lograr el equilibrio del mundo, porque si Cuba logra su independencia, y vuelvo y quiero que tengas en cuenta esto, que Cuba hace su independencia, a su vez, después viene la de Puerto Rico, que eso es lo que dicen los estatutos del Partido Revolucionario Cubano, la independencia de Cuba y una vez conquistada, la independencia de Puerto Rico. Maceo dice que él no va a desenvainar la espada hasta que no tenga la independencia de Puerto Rico. Si se logra eso, Estados Unidos no puede hacer sus bases navales y carboneras. Por tanto, cuando Martí está hablando del equilibrio del mundo, está hablando de la concepción geopolítica. Es decir, si Estados Unidos no tiene las bases navales y estaciones carboneras para proteger el istmo de Centroamérica, por tanto, se va a abstener de entrar en una guerra con las potencias europeas. Y Martí está claro que una vez que si no se logra la independencia de Cuba y Puerto Rico, ¿qué viene detrás? Viene el gigante de las 7 leguas sobre Sudamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene clavado como una espina que el comercio de Sudamérica lo controlaba Inglaterra, Gran Bretaña en ese instante, y lo que lo iba a hacer fuerte como potencia imperial era controlar el comercio de Sudamérica antes de que China. Martí lo sabe, Maceo lo sabe. Lo que pasa es que la inteligencia española ha penetrado la conspiración. Han reclutado a 2 individuos que tienen un peso clave en la conspiración, que uno es Julio Sanguilí, a quien Gómez ha designado jefe de La Habana y de Occidente, una vez iniciada la guerra, y el otro López de Queralta, el coronel López de Queralta, a quien Serafín Sánchez y Carlos Roló ponen al frente de la organización de la expedición que va a llevar a los patriotas para la parte de las villas, allá en Fernandina. Es decir, Julio Sanguilí le traslada la información de que se está organizando una insurrección y que se están acopiando armas y que puede ser por Fernandina a los españoles desde 1893, 2 años antes de eso. Y López de Queralta lo que hizo simplemente fue ayudar a legalizar la información. Pero los españoles estaban solos. No había manera de que eso pudiera triunfar. A pesar de todo el sigilo con que lo hizo Martí. Cuando está empezando esta guerra, matan a Martí. Empezando la guerra, matan a Martí. Y cuando se constituye el gobierno en armas, ¿a quién ponen a presidirlo? A Salvador Cisneros Betancur. Y desde entonces crean mecanismos ejecutivos para limitar la influencia del poder militar de Gómez y Antonio Maceo. Los españoles sabían, ellos decían que necesitaban allá en España, 2 balas para ganar la guerra. Una que matara a Maceo y otra que matara a Gómez. Y en el orden político, muerto Martí, el alma política de la revolución era Maceo. No era Gómez. Gómez era el gran estratega militar, el jefe más prestigioso. Pero el alma política era Antonio Maceo. Era Antonio Maceo. Y Maceo está en Pinar del Río contra las principales fuerzas españolas que se han concentrado porque saben que derrotar a Maceo es estratégico para derrotar la revolución. O piensan. Y lo que hace que tenga que cruzar la trocha en Mariel es una tragedia política. Es que el gobierno de Salvador Cisneros Betancur no le da tregua a Máximo Gómez
Y Máximo Gómez le pide una reunión porque va a deponer el cargo de jefe del Ejército Libertador y en él, que era el lugarteniente general. Maceo era el segundo jefe del Ejército Mambí. En un momento, además, que no era ni racional cruzar la trocha. Porque hay un cerco español. Están en combate. Del lado acá Gómez y del lado allá. Gómez está desesperado. Y le pide una reunión. Y Maceo va molesto. Porque no es un momento de estar fajado entre los revolucionarios, es un momento de combatir. Es un momento decisivo, es un momento que están a la ofensiva. Han entrado 2 expediciones militares. Han mejorado los recursos. Han mejorado las posiciones. Se trata de combatir y Maceo además está consciente de que del otro lado del estrecho de la Florida están los yanquis acechando. No se puede perder tiempo. Va molesto. Cruza molesto. Además cruza con tremendas dificultades. Maceo ya es un personaje continental, no. Maceo es un personaje continental y un personaje internacional porque el mundo entero ha seguido la proeza de la columna invasora que atravesó todo el país y que insurreccionó a toda Cuba. En la primera guerra, en la guerra grande, Occidente prácticamente no sintió la guerra, que ya los ingenios, los centrales de Occidente estaban en manos españolas. Ya en medio de la guerra de 1895, los centrales ingenios están en manos yanquis, porque el capital yanqui ya ha desplazado al capital español. En la industria azucarera, en ese instante, los yanquis tienen invertido en el país más de 50 millones de dólares. Maceo está claro, por tanto, no se puede perder tiempo en tonterías. Y Maceo cruza molesto. Ha tenido que dejar el mando de sus tropas, ha tenido que dejar las operaciones para meterse a discutir sobre intrigas políticas que le han estado llegando noticias, que al principio no podía creer. Él no va ajeno a lo que está pasando, ya le han llegado noticias. La primera que le dio no podía creer que volviera el país a enredarse, la República en armas, a enredarse en tonterías y en intrigas políticas. Cruza. Estuvo pensando incluso en atacar La Habana. Desiste, tiene que seguir, tiene que reunirse con Gómez. Hay que acabar de resolver el conflicto político para continuar la guerra. Y cae en combate. Lo sorprende en el campamento de San Pedro. Empieza aquel combate. Lo creyó en algún momento que estaban ganando. Y una bala en la cabeza la carota. Cae, se desangra. En apenas un minuto muere el hombre que representaba los intereses de los hombres y mujeres de las bases populares cubanas. Muerto Martí, muerto Maceo. Se podía ganar la guerra, pero ya no había revolución social. Había muerto el alma de los pobres de la tierra. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el check. Camilo, aquí está el check. La lucha continúa. La victoria es cierta. ¡Patria o muerte! ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Línea Díaz.